Bueno, vamos a ir empezando el seminario de hoy. Para los que no me conozcáis, yo soy Sara Eras, soy trabajadora social de la Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar y lo primero, daros la bienvenida y las gracias por vuestro interés en este webinar de hoy. La asociación es una entidad de utilidad pública y de ámbito estatal que tiene como uno de sus fines informar y formar a las personas con hipertensión pulmonar y sus cuidadores sobre la patología y sus cuidados para favorecer un mayor conocimiento de la enfermedad. Desde 2020 venimos organizando este tipo de seminarios virtuales sobre temas que son de vuestro interés, para lo que contamos con la colaboración de profesionales en el tema que vamos a tratar, y de esta forma garantizamos que la información que se facilita es veraz y actualizada. Los temas son propuestas por vosotros a través de las diferentes encuestas de satisfacción, grupos de discusión o diferentes foros que desde la entidad llevamos a cabo. Un tema que siempre es de interés y que genera ciertas dudas es el tema de la nutrición, el qué y cómo puede influir y qué importancia puede tener en la hipertensión pulmonar. Para hablar sobre la nutrición en hipertensión pulmonar, que este es el título que tiene el webinar de hoy, contamos con Marina Asiso, dietista y nutricionista clínica especializada en el área de neumología, cardiología y en el paciente prequirúrgico del Hospital Clínic de Barcelona. Trabaja junto con la unidad de hipertensión pulmonar del Clínic, que está liderado por la doctora Blanco. Muchas gracias, Marina, por tu colaboración desde el primer momento en el que nos pusimos en contacto contigo, y un placer contar contigo esta tarde aquí. Queremos que sea una sesión donde podáis preguntar las dudas que podáis tener, por lo que comenzaremos con una presentación de Marina y posteriormente tendréis la oportunidad de realizar las preguntas. Para realizarla tenéis en la parte inferior de la ventana una opción que se llama preguntas y respuestas, que ahí podéis ir escribiéndolas. Nosotras iremos recogiendo todo lo que pongáis ahí y se lo trasladaremos a Marina para que pueda responderlas. Desde la asociación esperamos que sea un encuentro de vuestro agrado y nada, una vez más agradeceros vuestra asistencia y vuestro interés por la sesión de hoy. Así que nada, Marina, yo ya no, no hablo más y te paso la palabra para que des comienzo cuando quieras. Perfecto, Sara. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y por invitarme. La verdad es que es una oportunidad también para poder, ¿no?, dar un poco de más conocimiento de qué papel juega la dieta en la hipertensión pulmonar, y espero que durante esta sesión pues, os pueda ayudar a resolver dudas y a transmitir un poco pues, cuál es el papel que juega la alimentación. Entonces, pues vamos allá un poco, ¿no? La idea es que sea una presentación dinámica y, como ha dicho Sara, pues al final de la sesión poder hacer preguntas y intentaré siempre que pueda ayudaros y responderlas, por supuesto. Entonces, vamos a empezar un poquitín y me gusta siempre remarcar la importancia de una buena alimentación, ¿no? Esta alimentación que es una alimentación saludable. A pesar de que sabemos que existen muchas propuestas de alimentación saludable, tenemos en nuestro entorno una muy cercana, ¿no?, que es esta alimentación mediterránea, la dieta mediterránea. Esta se basa, como bien sabemos, en un consumo de fruta, verdura. También tenemos aquí un poco, ¿no?, lo que son los cereales integrales, las legumbres, el aceite de oliva como el ingrediente estrella de esta alimentación. Y en menor frecuencia tenemos que tener presente los lácteos, pescado, ah, las carnes, priorizar la carne blanca. Y vemos que a la punta de esta pirámide localizamos todo el grupo de alimentos más ricos en azúcares, en grasas saturadas, ¿no?, grasas no saludables, y sal, con lo cual son alimentos de consumo muy esporádico y que no deben formar parte de nuestro día a día. Junto con toda esta alimentación, ¿no?, hay una promoción de hábitos saludables que es muy importante tener presente. Tenemos lo que es una actividad física diaria, ¿no?, mantenernos activos en el día a día. También las bebidas, ¿no?, como principal opción y la más saludable tendremos el agua. Y la alimentación mediterránea también se acompaña de recomendaciones como puede ser el comer con compañía, en familia, y al mismo tiempo también potenciar mucho las actividades culinarias.
Vamos un poco más específico, ¿no? Vamos a entrar de decir, sabemos la teoría, pero ¿cómo mejor esta alimentación, ¿no? Vamos a intentar potenciar en nuestro día a día aquellos alimentos que sabemos que son saludables y que son buenos para nuestro cuerpo. Sabemos el consumo de fruta, como he comentado antes, intentar asegurar entre 2-3 piezas sería lo ideal al día de forma repartida. No nos olvidemos de los frutos secos, que los tenemos un poco olvidados, pero sí que, por ejemplo, las nueces, sus propiedades beneficiosas a nivel de corazón, a nivel de cerebro, están demostradas, ¿no? Entonces, un puñadito de nueces diario es beneficioso y lo podemos intentar introducir en nuestro día a día. Por supuesto, el aceite de oliva, si puede ser virgen extra, mucho mejor, tanto para alinear como para cocinar. También es importante, es mucho más resistente que los otros aceites, de forma que lo podemos emplear en toda nuestra cocina en general. Los cereales, mejor si optamos por los integrales, mejoramos el aporte de fibra. Siempre recordar el pescado azul, presente mínimo 2 veces por semana, ¿no? Ese aporte de omega 3. Las verduras, hortalizas, ¿no? Procuramos combinar lo que es la verdura cruda y la verdura cocida para que tengamos un aporte completo de vitaminas, minerales, antioxidantes. Y por otro lado también tenemos las legumbres. Muchas veces quedan un poco olvidadas y tendríamos que potenciar mucho más su consumo, asegurando mínimo 2 veces por semana, si pudiéramos pues de 3-4 veces. Lo que hay que vigilar es el cómo consumimos estas legumbres, ¿no? Hay los potajes con chorizo, que esto ya veremos que no es la opción más saludable, sino optar por preparaciones junto con verduras para potenciar también todo el sabor y asegurar un consumo más habitual. Y por otro lado, mejoramos nuestra alimentación reduciendo y evitando sobre todo consumo de alimentos que hemos dicho antes, ¿no? Mucho azúcar, ¿no? El azúcar como tal, dulces, la miel contiene azúcar también, es decir, reducimos el consumo. Toda la gama que vemos aquí de que estos embutidos, ya por su alto contenido en sal y en grasas, ¿vale? Todos los procesados, precocinados. Y ahí iremos viendo un poco también estos alimentos que no son favorables para la salud y que hay que intentar reducir. Pero vamos a entrar un poco más en cómo esta alimentación me puede ayudar en la hipertensión pulmonar. Existe una serie de recomendaciones específicas en las guías que nos dicen cómo nos pueden ayudar la alimentación. La primera de ellas es seguir una alimentación baja en sal, ¿no? Una dieta hiposódica que conocemos. Vamos a ver un poco, a profundizar en esta dieta controlando la sal. Sabemos que son dietas que son de difícil aceptación para la mayoría de las personas, porque muchas veces se asocian a menor palatabilidad y a un gusto más insípido, ¿no? De las preparaciones, pero no nos tenemos que conformar con esto, sino que es fundamental en estos casos acostumbrar el paladar de forma progresiva a unos sabores menos salados o utilizar recursos a nivel de cocina que ya veremos o a nivel de sustitutivos, combinación de alimentos para potenciar el sabor de estas preparaciones y intentar pues, que esta alimentación sea lo más sabrosa posible y que no caigamos un poco en la monotonía y la inapetencia que muchas veces puede generar estas dietas bajas en sal. Para ello, sí que me gusta que seamos un poco conscientes de la sal que consumimos, porque muchas veces decimos la dieta baja en sal, pero tampoco somos conscientes de lo que esto supone. Para que os hagáis una idea, el consumo de sal recomendada para una población general, ¿no? Una dieta saludable, son 5 gramos de sal al día. Esto supondría una cucharadita de café en total, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que consumimos el doble o un poco más de sal al día, ya de entrada, toda la población, es la media de consumo real. En el caso de la hipertensión pulmonar, las recomendaciones es la ingesta de menos de 5 gramos de sal al día. Entonces podríamos decir, bueno, tenemos la cucharada y ya evitamos este consumo de sal. Pero esto no es todo. La mayor parte de sal, ¿no? ¿De dónde proviene esta sal? La mayor parte de sal de nuestra dieta, de nuestra ingesta,
proviene de, como veis aquí en esta gráfica, de la sal añadida en los alimentos. ¿Vale? Después tenemos un pequeño porcentaje de esa sal que podemos añadir a la hora de cocinar o en mesa, y después una pequeña porción que la tienen los alimentos de forma natural. ¿Cuál es la que podemos controlar? Por supuesto, pues esa sal añadida, pero sobre todo, y la que más nos va a afectar y a generar es toda esta sal que proviene de alimentos mayoritariamente, como veremos, procesados. Entonces, para poder seguir esta alimentación, no hay que saber qué alimentos son esos que consideramos con un alto contenido en sal y que deberíamos, sobre todo, controlar y reducir al máximo. De entrada, para que conozcáis, ¿no? Cómo sabemos que un alimento tiene mucha sal. En el envasado, ¿no? Siempre viene un etiquetaje. Entonces, un alimento se considera alto en sal cuando tiene más de 1,3 gramos de sal por 100 gramos de alimento. Entre estos hay algunos ejemplos, como veis aquí, ¿no? Podemos repasar un poco todos los quesos. Veis que la gama más alta de quesos, es decir, cuanto más curado es el queso, mucha más sal tiene, aparte de mucha más grasa. Tenemos todos los enlatados, los procesados, ¿no? Comida precocinada, embutidos, como hemos comentado antes. Los cubitos de caldo, vegetal o no vegetal, contienen muchísima sal. Los aperitivos, ¿no? Las patatas, las olivas. El pan, un alimento diario en nuestra dieta y que muchas veces pasa desapercibido, pero contiene mucha sal. Que es verdad que hace años, por legislación, la sal en el pan se redujo, pero aún así sigue teniendo mucha sal, ¿de acuerdo? Entonces hay que vigilar un poco y siempre la mejor opción optar por pan bajo en sal, ¿vale? O en algunos casos puntuales, mirar un poco pues, la frecuencia y la cantidad de consumo diario. Hay otros alimentos, por ejemplo, la salsa, sobre todo la salsa de soja, se nos dispara, o otras salsas que podemos añadir en condimentación, que si os fijáis en las etiquetas veréis que tienen pues, un alto contenido en sal, más de 1,3. Pero alerta, también me gusta remarcar un poco esta parte que no he mencionado, ¿no? Las vegetales en conserva o incluso las legumbres. La sal se encuentra en el líquido de conserva, con lo cual, enjuagando bien estas preparaciones y desechando el líquido de conserva, podemos consumir perfectamente el alimento en sí, ¿no? Estos champiñones los podemos consumir sin problema. Vamos un poco a etiquetas. Yo siempre que hablo de estas dietas bajas en sal, animo a que bueno, seamos un poco más conscientes de lo que estamos comiendo. Tenemos la alimentación fresca, ¿no? Que compramos, pero también hay una parte de alimentación que compramos envasada, que pueden ser conservas saludables, pero aún así es importante tener en cuenta y saber qué estamos consumiendo. Entonces, es importante leer etiquetas y siempre os animo a comparar productos entre sí. Por un lado miraremos la sal. Sabemos que dentro de la lista de ingredientes en una etiqueta, ¿no? Se ordenan por orden de cantidad descendente, con lo cual tenemos que buscar aquellos alimentos donde la sal se encuentren al final de la lista. Aparte de esto es la chuleta que siempre dejo, que siempre es interesante tener, ¿no? Para saber y clasificar, como hemos dicho antes, un alimento que tiene mucho aporte de sal son aquellos que tienen más de 1,3 y los de bajo en sal menos de 0,5. Son dos valores que hay que recordar. De esta forma tenemos un poco la clasificación. Todos estos alimentos que se encuentran en un consumo moderado bajo en sal se pueden consumir. Alerta con los de consumo moderado de vigilar la frecuencia y la cantidad de consumo. Y sí que hay que vigilar mucho con aquellos de alto contenido. ¿De acuerdo? De forma muy esporádica y sobre todo siempre digo, estamos hablando de un consumo de sal diario, con lo cual es la suma de todos los alimentos que vamos comiendo a lo largo del día. Es importante también hacer un balance de todo y saber que si en alguna comida, si hay algún exceso, porque sabemos que este alimento tiene más sal, hay que revisar el resto del día para que el cómputo de sal global no superamos pues, las recomendaciones establecidas. ¿Qué más tenemos? En el tema de etiquetados, sí que simplemente a modo de información, hay muchos aditivos alimentarios, ¿de acuerdo? Que forman parte del producto, ¿no?
y que están autorizados, pero que contienen sal, en este caso sodio, ¿no? Que es una parte de la sal, pero en sí es el mineral que tenemos que vigilar en estas dietas. Con lo cual, siempre que leamos los ingredientes en la etiqueta y vemos alguna palabra parecida a sodio, esto es que contiene pues, este aporte que no necesitamos y que no queremos en nuestra dieta. Sí que me gustaría remarcar que cada vez la industria, ¿no?, está sacando más productos, ¿no? Se pone un poco las pilas y sabe que por mucha sal que añada los productos no es saludable y que cada vez pues, los consumidores tenemos que reducir mucho este aporte, y lo que está haciendo es intentar pues, buscar alternativas, ¿no?, y buscar opciones para reducir la sal de estos contenidos. Hay muchos mensajes que podemos encontrar en los productos, ¿de acuerdo?, del contenido de sal. Yo siempre os digo que buscad siempre etiquetas donde ponga sin sal, sobre todo, o sin sal añadida. Aunque no es lo mismo, ¿vale? La sin sal añadida no se añade sal durante el proceso de elaboración, pero habitualmente son productos que ya contienen un valor de sal, de sodio bajo, con lo cual se pueden consumir. Otro ejemplo tenemos, ¿no?, etiquetas con muy bajo contenido en sal, también entrarían dentro del valor de consumo, o bajo contenido en sal. Un ejemplo, por ejemplo, es este atún, que así que me gusta hacer un poco la comparativa, ¿no? Un atún al natural, enlatado, vemos que el aporte de sal es de 1,5, supera el 1,3 que decíamos anteriormente, pero si vemos la opción de bajo en sal, estaríamos hablando de un producto con un contenido de sal bajo, de 0,25, con lo cual sí que sería un alimento que podríamos consumir con tranquilidad, sin que el aporte de sal de nuestra alimentación supere las recomendaciones. Otras situaciones, vemos aquí sí que me gusta remarcar, ¿no?, cuando pone contenido reducido en sal. A modo de curiosidad, ¿no?, sabemos que embutidos, sobre todo pues, jamón, ya por el proceso de elaboración contiene mucha sal, ¿no?, contiene 1,2, y lo que hacen es reducir el contenido del producto inicial, con lo cual hemos reducido la sal, pero aún así este jamón sigue teniendo un aporte de sal de 1,5, con lo cual es un alimento que, a pesar de reducir la sal, contiene sal. Hay que vigilar el consumo, la frecuencia y la cantidad de estos alimentos. Entonces, ¿cómo lo hacemos, no? Sacamos un poco todos estos alimentos que contienen mucha más sal, sobre todo estos más procesados, pero también en nuestro día a día, ¿no? ¿Cómo hacemos para comer sin sal, pero al mismo tiempo comer con sabor? Pues de entrada, potenciar un poco todos los sabores que podamos optar en la cocina, ¿no? Utilizar cocciones saludables que al mismo tiempo realzan el sabor. Aquí tenemos algún ejemplo, lo que son los estofados o los guisos, dejándolo un rato, también cogen mucho más sabor. Las opciones de al vapor nos permite también obtener el alimento con conservar mucho más las vitaminas y los minerales, y al mismo tiempo conservar mucho más este sabor de las verduras, en este caso. Saltear, la parrilla o incluso también al horno, ¿no? Con poco aceite podemos potenciar mucho más el sabor. Y después os animo a sustituir la sal por cualquier especie, hierba aromática fresca, por ejemplo, ¿no?, la albahaca, el romero, el orégano, para potenciar y dar otro sabor a las preparaciones. El uso de aceite de oliva aromatizado, ¿no?, pues con romero, por ejemplo, nos puede también ayudar a potenciar mucho más el ajo o incluso el limón, ¿no?, a potenciar y a cambiar un poco el sabor de estas preparaciones. También es verdad que antes lo he dicho, hay que dar tiempo, sacar la sal por completo cambia el sabor de las preparaciones y el sabor que percibimos nosotros. Pero sí que es verdad que hay que dar tiempo a que el paladar, a que las papilas gustativas se vayan poco a poco acostumbrando a nuevos sabores, ¿de acuerdo? Y esto pasa porque, si os fijáis, cuando dejamos la sal, cuando reducimos este consumo de sal, durante tiempo nuestro paladar se acostumbra a esta alimentación. Si de repente comemos un alimento más salado o con más sal, que muchas veces lo rechazamos de entrada porque nos parece demasiado salado, ¿no? Entonces hay que dar tiempo, sí que es verdad que hay que tener más paciencia, pero estar abiertos al cambio
y acostumbrarnos a los nuevos sabores. Y aquí tenemos un ejemplo de menú, que sí que me gustaría, bueno, es práctico y creo que refleja un poco la idea que buscamos, ¿no? De reducir el contenido de sal en nuestra dieta. Vemos aquí, ¿no? Pues tenemos un desayuno de un pan con jamón, una leche, una fruta, después una pasta con salsa de tomate, queso, el pollo, bueno, al asado, las patatas chips, ¿no? De merienda, pues estos palitos con el queso de untar. Y en la cena tenemos la sopa de sobre, las espinacas en conserva y el pan con tomate, ¿no? Para que os hagáis una idea, esto se pone una sal diaria de, pues eso, más de casi el doble, bueno, por supuesto, ¿no? De las recomendaciones que tendríamos. Vamos a hacer del mismo menú una adaptación para reducir el consumo, ¿no? Sacar de aquellos alimentos, modificar para tener un menú bajo en sal, ¿no? Haremos el pan sin sal, ¿no? En este caso seguimos con un jamón reducido en sal. Sí que cambiamos la salsa de queso, intentaremos que sea casera, cocinar más en casa. Esto nos permite saber, ¿no? Qué tipo de ingredientes añadimos en nuestras preparaciones. El pollo mejor al horno y optaremos por una guarnición de verdura, en este caso de hortalizas, la ensalada. De cara a la merienda, si os fijáis, pues optamos por los biscotes, ¿no? Que pueden ser con semillas, bajos en sal o sin sal, un queso fresco sin sal. Y de cara a la noche, pues la opción casera otra vez, ¿no? Por el caldo casero. Hay pocas opciones, pero también existen de los bricks de caldo sin sal, porque los de reducido en sal siguen teniendo mucha sal, pero hay unos bricks que hay que buscar bien en el supermercado, pero existen sin sal. Y las espinacas serán frescas para reducir un poco más el borde. En este caso conseguimos que la sal diaria de la dieta sea de un aporte inferior a 5 gramos, con lo cual mantenemos una dieta similar, pero con un contenido de sal mucho más. Y esta es una gran pregunta, siempre me gusta ponerla, ¿no? Cuando vamos fuera, ¿no? En casa decimos si es fácil, sabemos muy bien pues ya lo que cocino, lo que compro y por supuesto pues lo que voy comiendo, pero cuando salimos fuera a comer a un restaurante, ¿cómo lo hago? ¿No? Porque claro, tengo una carta y a partir de ahí es lo que me traen. Bueno, a veces tenemos un manejo más limitado, por supuesto, pero sí que tenemos opciones. Opciones, por supuesto, de pedir siempre preparaciones que a la entrada sepamos que pueden contener menos sal. Todas aquellas que puedan tener ingredientes como embutidos o preparaciones saladas o salsas, aderezos que puedan tener más sal o cualquier preparación que vaya acompañada con un ahumado o un curado, esta preparación tendrá mucha sal, con lo cual tendremos que mejor optar por preparaciones más sencillas, intentar pedir que no añadan sal en esta preparación y siempre pedir opciones de pimienta, especies o limón para condimentar la preparación. Sí, es verdad que a nivel, vamos a hacer un poco de resumen, ¿no? De comer con menos sal, ¿no? Buscar un poco más el producto básico, siempre comprar más fresco y menos procesado, sobre todo los ultraprocesados, que ya por la sal y a nivel de salud no son buenos. Comer más comida casera, ¿no? Cocinar mucho más en casa es algo que tenemos que intentar potenciar a pesar de que nuestro día a día, ¿no? Por nuestra rutina, por el tiempo, ¿no? Llegas a casa y digo, es que no tengo tiempo. Bueno, a pesar de eso, buscamos un tiempo pequeño para poder hacer una preparación saludable en casa y que pueda ser rápida de preparar. Potenciar sobre todo el consumo de fruta y verdura, ¿no? Este aporte de potasio también es favorable y nos va a ayudar en la salud. Condimentar con especies y hierbas aromáticas, como os he comentado, leer etiquetas. Os animo totalmente los primeros días a repasar un poco los alimentos que tenemos en casa y saber realmente lo que estamos comiendo, porque es interesante y podemos aprender mucho y a mejorar mucho nuestra alimentación. Buscar esas opciones sin sal. En el restaurante siempre que podamos, ¿no? Pedir opciones sin sal, siempre que se pueda que sea una opción.
Vigilar las raciones. Antes hemos dicho, tendremos alimentos que tienen un poco más de sal, pero siempre hay que vigilar pues esta ración, esta cantidad, ¿no? Y esta frecuencia de consumo. Hablamos de las conservas, tanto de vegetales como de legumbres, ¿no? Despensar el líquido de conserva y enjuagar la preparación para reducir al máximo el aporte de sal. Y importante, dar tiempo para que el paladar se acostumbre a otro sabor. Vamos allá a otro tema importante, ¿no? De cómo nos puede ayudar la alimentación. Pues vamos a entrar un poco en el tema del peso. El objetivo es mantener y alcanzar un peso adecuado, un peso saludable. Nos podemos encontrar en situaciones donde hay un exceso de peso, ¿no? Donde vemos que pues, estamos en un sobrepeso o en un exceso como es una obesidad, en lo cual reducir el peso, bajar de peso y estar en un peso más saludable nos va a beneficiar ya no solo en el manejo de la hipertensión pulmonar, sino también en el manejo de cualquier otra enfermedad y ya por tener un estilo y una vida más saludable. Sobre todo remarco mucho esta acumulación de grasa a nivel abdominal, que es la que supone más riesgo, sobre todo a nivel cardiovascular, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo hacemos, no? Porque, claro, sabemos mucho que hay que perder peso, pero el gran qué es cómo lo hago. Existen diferentes opciones. Yo una que siempre intento transmitir y que creo que es fácil de llevar a cabo es, por un lado, fraccionar la dieta, ¿no? Por supuesto, intentar comer menos cantidad, pero más a menudo, de forma que no tengamos pues, esta ansiedad, ganas de comer entre horas. Y en caso de que vayamos a aplicar algo, pues optar siempre por opciones pues, con menos calorías, ¿no? Opciones de vegetales, de fruta o de lácteos desnatados. Y por otro lado, utilizar el método del plato, que probablemente muchos de vosotros conocéis, ¿no? Constamos de 3 grupos de alimentos en nuestras comidas principales. El primero de ellos debe ser la verdura. Estamos hablando de verdura cruda o verdura fresca cocida. Perdón, cocida de cualquier tipo, ¿no? Mientras no sea frito, eso sí. Como veis aquí la opción, ¿no? Media ración del plato que comemos debe ser verdura, ¿no? Una ensalada o estos espárragos con tomate. El otro grupo serían el grupo de los hidratos de carbono, las féculas, los farináceos, como queráis decir, ¿no? Sino que el grupo de la patata, la pasta, el arroz o el mismo pan, por ejemplo. Eso es lo que hay que vigilar. Hay que reducir la ración, ¿de acuerdo? Hacer una cantidad, aquí diríamos un cuarto, un 25% de la cantidad que comemos. Y el tercer grupo que no nos tenemos que olvidar es el aporte de proteína animal. Marina, se te ha ido la conexión. Bueno, estos son complicaciones del directo con internet. Es lo malo de no hacerlo presencialmente. Se te ha ido, Marina, se te ha ido. Se me ha ido, vale. ¿Dónde me he quedado? ¿A la pérdida o estamos en el método del plato? Método, bueno, ya estabas hablando del método del plato, sí. Vale, nos dejamos los 3 grupos de alimentos. Estábamos con las verduras, una pequeña porción de hidratos y después tenemos sobre todo la parte importante, la parte de proteína, que es la que también nos va a ayudar a saciarnos y aguantar mejor todo lo que es el día sin tener esta sensación de tener ansia por comer, ¿de acuerdo? Entonces, vamos al otro extremo, ¿no? Muchas veces también nos encontramos, a veces por tratamientos, ¿no? Que perdemos el apetito y de repente empezamos a perder peso, pero de una forma no voluntaria, ¿no? Y esta es la parte que no interesa, ¿no? Cuando estamos en un peso un poco más bajo o hemos perdido peso y no queremos perder peso, ¿no? Sí que es importante, pues, dar algunas recomendaciones para que esto, evitarlo y remontar poco a poco, ¿no? Siempre recomiendo fraccionar la dieta, un poco a la inversa, ¿no? Forzarnos un poquitín a media mañana, media tarde, a comer algo, aunque sea poquito, para mantenernos y que a lo largo del día este poquito que hayamos ido comiendo vaya sumando y podamos ir aumentando un poco pues este aporte calórico diario y de peso.
También es importante cuando no tenemos apetito, pues también todo lo que nos entra por los ojos, cuidar mucho la presentación de los platos. Esto tanto en estas situaciones como en general, ¿no? Pero sí que es verdad que una crema de verduras servida como está en esta foto o un pollo con verduras como servido en esta brocheta, pues la verdad es que se hace mucho más apetecible. Y todo esto ayuda también a que una alimentación sea más completa, suficiente y saludable, por supuesto. Hay que ver mucho color en la alimentación y en las preparaciones para que así sepamos que estamos haciendo bien. Potenciamos todos aquellos alimentos más nutritivos a nivel calórico, con más energía, ¿no? Podemos hacer batidos caseros. El aceite de oliva es una grasa saludable y es una opción fácil de introducir en las preparaciones y que de calorías nos pueden beneficiar. Frutos secos o cualquier preparación que vamos a enriquecer. Y en el otro extremo podemos tener también optar por suplementación. En este caso yo siempre recomiendo un asesoramiento, puede ser por parte de un nutricionista o por el equipo médico, por enfermería, que os puedan ayudar a encontrar qué tipo de suplementación es la idónea, es la adecuada en cada caso, cómo tomarla, qué cantidad. Y vamos un poco en la última parte. Sí que me gustaría destacar el tema de la anemia y después también iremos sacando algunos otros temas que creo que también pueden ser y ayudar a resolver. El tema de la anemia, es decir, cuando tenemos este déficit de hierro, nos falta este hierro en el cuerpo, sí que me gustaría desmitificar un poco. Sí que es verdad que es una situación que es bastante frecuente en la hipertensión pulmonar, pero a través de la alimentación quedamos un poco más limitados. A través del alimento sabemos que los alimentos contienen hierro y que este hierro pues lo absorbimos, pero sí que es verdad que cuando estamos en una situación de déficit, para poder remontar no es suficiente a través de la alimentación y por ello necesitamos una suplementación o un tratamiento específico que en este caso pues el equipo médico determina, ¿no? en cada situación de cada paciente. Pero sí que es lo que quiero transmitir un poco es que cuando estamos en déficit de hierro, cuando nos falta este hierro, por mucho que comamos más alimentos ricos en hierro, no llegamos a cubrir, ¿de acuerdo? Tenemos el hierro que podemos tener de alimentos de origen animal, que se absorbe mejor, y también de origen vegetal, pero aún así, a pesar de, ¿no? Sabemos que la carne roja puede tener más hierro, las vísceras, su aporte no es suficiente. De hecho, tendríamos que comer una cantidad tan grande diaria que, por otro lado, la parte saludable se nos desmonta y no es bueno. Con lo cual, la suplementación en estas situaciones es lo ideal. Vemos un poco que a pesar de esto hay alimentos que nos pueden ayudar a absorber mejor este hierro, ¿vale? Siempre nos aconsejan el tema de la suplementación o cuando hay un alimento más rico en hierro, tomarlo con vitamina C, ¿no? Aquellos alimentos de vitamina C como son los cítricos, ¿no? El limón, la naranja, el tomate y la pimienta, las propias carnes también potencian un poco esta absorción y alimentos ricos en vitamina A, zanahoria, calabaza podrían ser opciones. Al mismo tiempo, podemos hacer un tipo de cocciones, por ejemplo, las legumbres en remojo o el germinado, la fermentación o el tostado, lo que nos pueden ayudar es a favorecer la absorción de este hierro también. Y por contra, tenemos una serie de alimentos que lo que hacen es disminuir la absorción, con lo cual cuando tomamos suplementos de hierro o un alimento más rico en hierro, intentar reducir al máximo la cercanía de consumo con estos alimentos, los integrales, los productos lácteos por su aporte de calcio, la soja, disculpa, el salvado de trigo y también tenemos el café y el té. A modo de resumen, si aquí tenéis un poquitín las recomendaciones, ¿no? De cuando tomamos lo que es el hierro oral en suplementación. Mejor tomarlo en ayunas, con el estómago vacío, ¿vale? Se recomienda tomarlo 1 hora antes o 3 horas después de las comidas, en caso que no sea en ayunas.
acompañado siempre, pues como hemos dicho antes, de algún alimento rico en vitamina C. Y en caso de mala tolerancia, sí que hay que tomarlo entonces con alimentos, a ver si mejora, ¿no? Mejor la toma, aunque esto suponga pues, disminuir un poquitín la absorción o eficacia. Y por otro lado, importante, ¿no? Espaciarlo, sobre todo en la toma de suplementación con los lácteos, con el café, algunos medicamentos antiácidos o los suplementos de calcio. Bueno, y vamos a hacer otras preguntas que ya me quedan para el final y ya después os dejo un poco más a vosotros a hacer la pregunta. El tema de los anticoagulantes. Bueno, siempre hemos tenido, ¿no? Todos los que os tomáis el anticoagulante, sabemos pues, que en la alimentación hay un grupo de alimentos ricos en vitamina K, que pueden generar un efecto contraproducente a la medicación y muchas veces se les aconseja tomarlos. Esto no es cierto del todo, ¿vale? La idea un poco es que la medicación, cuando empezamos a tomarla, se ajusta a la dieta que llevamos habitualmente, ¿de acuerdo? Con su consumo habitual, en este caso, pues de vitamina K que pueda generar los alimentos. Lo que aconsejamos es no hacer cambios bruscos de la alimentación cuando estamos tomando anticoagulantes. Sabemos, por ejemplo, que las verduras de hoja verde, ¿no? Las espinacas o las acelgas, son ricas en vitamina K, ¿de acuerdo? Lo que queremos es que puedan estar en su consumo habitual, quiere decir cada uno tendrá su consumo habitual y la medicación se ajustará a ese consumo. Lo que no podemos hacer es un cambio brusco y que de repente llegue la temporada de las acelgas y de repente cada día un plato de acelgas. Esto sí que nos puede alterar y disminuir el efecto de la medicación, ¿vale? Con lo cual hay que mantener un aporte, ¿no? Diario de nuestra dieta y si tomamos una vez a la semana espinacas, pues una ración pequeña o guarnición. Por supuesto se puede tomar, ¿vale? Pero siempre de forma habitual, ¿eh? Nunca hacer un cambio muy brusco de la alimentación. En otra situación tenemos la retención de líquidos, ¿no? Muchas veces por la medicación hay esta retención de líquidos y en algunas situaciones los médicos, ¿no? Nos dicen hay que hacer una restricción, limitar el líquido que bebemos, ¿no? Normalmente hablamos de 1,5 litros, pero sí que es verdad que en este caso siempre yo recomiendo preguntar al médico y hay que individualizar cada situación. Aparte del agua, del líquido en sí que pueda generar esta retención por la medicación, también la sal puede hacer esta retención, con lo cual ya por las recomendaciones anteriores y sumamos a estas, las dietas bajas en sal y restringir este mineral nos va a beneficiar en este caso. ¿Qué nos pasa si nos dicen hay que restringir este líquido, ¿no? ¿Qué recomendaciones podemos dar? Y sobre todo, ahora que viene más el calor, ¿no? Yo siempre recomiendo, cuando hay una restricción muy estricta, tener pues siempre contabilizado con una botella para saber la cantidad de líquido que hemos medido a lo largo del día. Opciones para refrescar, ¿no? Cubitos de hielo con incluso alguna fruta o el limón, que puede ayudar a refrescar y a reducir esta sensación de sed, evitar todo lo que son preparaciones con más líquido, más caldos y utilizar pues, el salteado o las cocciones al dente para reducir un poco pues, todo el líquido de las preparaciones y de la dieta en sí. Otra situación que podemos tener, ¿no? A veces también por medicación, en algunos casos he visto que nos puede alterar el ritmo de posicionar, ¿no? Nos podemos ir a una situación donde tenemos más diarrea, puede pasar, ¿de acuerdo? En estas situaciones tendremos que adaptar un poco más la alimentación y hacer una dieta, como diríamos, más astringente, ¿no? Controlada en fibra y controlada en lactosa. Al mismo tiempo que hay que vigilar que no tenga mucha grasa y todas aquellas preparaciones con más grasa, ¿no? Los fritos, realizados y guisos, tendremos que reducir hasta que esta alteración no se haya regulado de nuevo. ¿De acuerdo? Una dieta astringente, como bien sabéis, pues hay que potenciar todo lo que son más los almidones, ¿no? Los hidratos
y las féculas como es el arroz, la patata hervida, limitar un poco lo que son las verduras, a verduras sin mucha fibra, ¿no? La zanahoria, calabaza, calabacín, y después todas aquellas que tienen mucha fibra, como es las espinacas, incluso la fruta, ¿no? Los cítricos, la ensalada, todo esto hay que limitar, porque lo que hace es acelerar todo el tránsito y propiciar aún más la diarrea. Asegurar siempre el aporte de proteína, ¿no? Tanto con pollo, con poca grasa o pescado blanco, y siempre nos va a venir bien también el yogur. Después hablaremos un poco de los prebióticos, pero bueno, me adelanto un poco en esto. Y al mismo tiempo asegurar, cuando estamos en episodios de diarreas, de deposiciones líquidas diarias, asegurar una buena hidratación. ¿Por qué? Porque perdemos mucho líquido y hay que intentar reponer al máximo a través de agua, caldos, infusiones. Así que en este caso los refrescos que contienen azúcares están desaconsejados y el alcohol lo mismo. Y paralelamente a esto podemos hacer uso de los probióticos y prebióticos. Vamos a hacer un poquitín de matiz en qué es la diferencia entre ellos. Tenemos los probióticos que, para entendernos, son los microorganismos, ¿no? Las bacterias que tenemos en el intestino, ¿vale? Hay de buenas y no tan buenas, ¿vale? Lo que queremos es intentar promover aquellas bacterias buenas para nuestra salud intestinal. Y después tenemos los prebióticos, que para entendernos sería como el alimento para estas bacterias. ¿De acuerdo? Muchos de los prebióticos conocidos forman parte de nuestra alimentación saludable. ¿Qué nos ayuda a esto? Nos ayuda a llegar a tener una microbiota, ¿no? Una flora intestinal saludable, y esto nos va a ayudar tanto a nivel de salud, ¿no? A absorber mucho mejor los nutrientes, a mejorar la salud intestinal, ¿no? El ritmo, ¿no? A nivel de tránsito intestinal, como también a reforzar todo lo que es el sistema inmunitario, ¿no? Hay muchos estudios que se relacionan cada vez más, pues, con diferentes enfermedades. Aún así no hay unas recomendaciones específicas de probióticos, en este caso para la hipertensión pulmonar, pero sí que ayudar a través de la alimentación a mantener una salud intestinal buena nos puede favorecer también a la salud en general. Los probióticos podemos optar por 2 vías de tomar. Uno es a través de probióticos naturales, como podemos tener el yogur, que contiene las mismas bacterias, Lactobacillus, o el kéfir, por ejemplo, ¿no? Estos productos fermentados que nos aportan ya estos probióticos de forma natural, o también otras opciones que serían los probióticos como suplemento, ¿no? Tenemos diferentes usos y opciones en farmacias. Son productos que podemos encontrar en forma de cápsula, en polvo o en líquido. Muchas veces, pues las cepas más importantes, las Lactobacillus, ay, se me ha ido de la cabeza, que nos pueden ayudar también a complementar nuestra alimentación. Normalmente siempre recomendamos, cuando hay un tratamiento antibiótico, cuando hay una alteración en el ritmo deposicional, hacer una tanda de probióticos, que normalmente son 10-15 días, ¿no? Y normalmente es una dosis diaria para ayudar un poco a complementar. Después, ayudando con una completa alimentación saludable, nos puede ayudar a mantener esta flora. Y por aquí creo que ya he terminado mi aportación, ¿vale? Un poco de visión general de la situación, y a partir de aquí, pues cualquier pregunta, cualquier tema que no haya yo especificado, pues lo podemos ir resolviendo. Muchas gracias, Marina. Muy interesante todo lo que has explicado y bueno recordarlo. Todo lo que nos has ido comentando. Sí que han ido poniendo algunas preguntas en el apartado de preguntas y respuestas, que si quieres te voy comentando. Sí, perfecto. Vale, pues mira, la primera pregunta que nos realiza es una paciente que dice: yo no he hecho nada de sal en las comidas, ¿así cumpliría con las recomendaciones? Bueno, como hemos comentado anteriormente, claro, el aporte de sal de solo echar o cocinar es muy poquito. Estamos hablando, pues, de un tercio, no menos, un cuarto de nuestro aporte total.
Hay que revisar mucho más toda la alimentación y sobre todo los productos envasados, ¿de acuerdo? Entonces sí que es verdad que hay que hacer una visión general de nuestra alimentación y revisar, porque seguro que vamos a detectar algún alimento que no somos conscientes, como puede ser el pan a veces, que tiene mucha sal y se nos dispara el aporte de sal en nuestro día a día. Vale. Otra de las preguntas que nos lanzan, Marina, bueno, es una, ¿vegetarianismo en la hipertensión pulmonar? Bueno, no hay Y... ni... Sí, ¿hay Sí, otra sí, pregunta? sí, Vale. pero primero contesta esta si quieras. Vale, en principio no hay ningún problema, siempre hay que valorar qué tipo de dieta vegetariana, ¿no? Se incluye también los lácteos, el huevo, para ver que el aporte sea completo. Lo que sí que es verdad es que muchas de las opciones vegetales son saludables, ¿no? Estamos hablando de verduras, frutas, aporte proteico vegetal, legumbres, pero siempre alerta con esas opciones vegetales precocinadas, ¿no? Estas hamburguesas precocinadas, ¿no? Muchas veces, bueno, hay muchos preparados de croquetas. Estos son como precocinados que diríamos y el aporte de sal se nos dispara. Después tenemos las opciones vegetales derivados como puede ser el tofu natural, no ahumado, el seitán, por ejemplo, que el aporte de sal, si lo ves en la etiqueta que lo pone, es inferior muchas veces a 0,5, o sea, se podría consumir como fuente. Pero sí que es importante valorar las opciones y fuentes de alimentos de esta alimentación vegetariana y sobre todo yo siempre recomiendo buscar un asesoramiento nutricional específico para valorar cada caso, ya que en algunas situaciones es necesario algún tipo de suplementación específica, ¿no? Hablamos de la vitamina B12, ¿de acuerdo? Y en este caso pues haríamos también el hierro y hay situaciones específicas donde también el calcio podría necesitarse. Entonces siempre recomiendo un asesoramiento más individualizado. Ujú. Vale. También hace la pregunta sobre el ayuno intermitente, si es recomendable pues, para pacientes con hipertensión pulmonar. Beneficio alguno de este ayuno intermitente para la hipertensión pulmonar no está descrito, ¿de acuerdo? Normalmente el ayuno intermitente está utilizado en algunas situaciones bajo control de un profesional para perder peso, ¿de acuerdo? Pero beneficios en cuanto a mejor control de la hipertensión, no, ¿de acuerdo? Ujú. Otra de las preguntas que nos lanzan es ¿qué alimentos son buenos comer entre horas para evitar la acidez de estómago y el reflujo debido a la medicación? Vale. El tema del reflujo y esta acidez, sí que es verdad que ya hago primero general y después digo los ejemplos. Sí que hay bueno, obviamente todas las preparaciones mucho más copiosas, ¿no? Hay que evitarlas, ¿no? Porque todo lo que tiene más grasa también cuesta más de digerir y eso quiere decir que hay más riesgo de que haya este reflujo. Lo importante es fraccionar mucho la dieta, comer poquito y a menudo a lo largo del día. También llevar la ropa muy ajustada también es descrito que puede favorecer este retorno y muy importante siempre después de comer, ¿no? Nunca acostarnos, estar un buen rato sentado, incorporado para evitar pues esta sensación de reflujo. Por otro lado, todo lo que son el café, el alcohol, los picantes y los fritos promueven toda esta sensación. Entre horas que podemos picar preparaciones suaves, ¿no? Que no nos generen esta sensación, puede ser la fruta, puede ser el lácteo desnatado, puede ser una tostadita de pan con aceite también, es decir, pequeñas cantidades y fraccionado. Vale, si alguna pregunta no queda clara, nos podéis volver a preguntar Esto es. y retomamos, ¿vale? También, bueno, se están animando, ¿eh? Marina. Otra Bueno, que se pregunta. animen. Sí, sí, sí. Otra pregunta que nos trasladan es que no han entendido muy bien el cómo tomar el suplemento de hierro espaciado de las comidas, pero acompañado con alimentos ricos en vitamina C. ¿Cómo entonces? Vale, sí, vamos un poquitín. Normalmente hay diferentes, espera, pongo la presentación y así con las recomendaciones es fácil para entender. Una de las recomendaciones es tomarlo en ayunas, ¿de acuerdo? Si esto no es decir,
tomarlo en ayunas junto con el alimento con vitamina C. Muchas veces se aconseja un zumo de naranja, ¿correcto? Esta sería la opción. Por otro lado, si coincide con alguna comida, pues espaciarlo, ¿vale? Y después o el mismo suplemento o después los alimentos que puedan tener un poco más de hierro, si se potencia con alimentos ricos en vitamina C, podemos ayudar a absorber mejor este hierro. ¿Vale? ¿Respondo o no respondo? Pero la idea es un poco esto, junto con el suplemento, un alimento con vitamina C. Vale, Que tengamos de ayuno. yo creo que está claro, Juana, que es la persona que ha hecho la pregunta. Si no te ha quedado claro, pues que nos vuelva a comentar algo y lo volvemos a retomar. Otra pregunta que me hacen, pero es mucho más específica, es, además de hipertensión pulmonar, ¿con hipotiroidismo autoinmune se debe tomar otro tipo de medidas? Bueno, en principio no. La base de la alimentación saludable es en las dos situaciones lo mismo. Sí que es verdad que quizá el tema del peso sí que se tiene que enfatizar un poco más, ¿no? Y enfocar más la alimentación saludable a vigilar un poco más todo lo que son las restricciones a nivel de raciones, de calorías, para ajustarnos mejor en esta recomendación. Pero por el resto sería pues una dieta saludable, baja en sal y Las medidas que hemos hablado. es. Fenomenal. Otra de las preguntas que nos hacen es, ¿se pueden tomar orales para mitigar la sequedad de la piel desde dentro? Como por ejemplo el aceite de onagra. Tomo diurético como parte de mi tratamiento, añadido a que no tengo glándula tiroidea. Mi piel es extra seca. Vale, en este tipo de suplementos, bueno, hay dos partes, ¿no? Por lo que he entendido. Por un lado, el suplemento este de aceite de onagra y el otro, el diurético. En el tema diurético, la prescripción, la que es en sí de tratamiento médico, y en principio esta suplementación extra no tiene por qué hacer ninguna interacción, pero siempre yo aconsejo que cualquier suplemento que tomamos aparte, que lo sepa el médico. Es importante para que no haya ninguna interacción y que no haya ninguna incompatibilidad con el fármaco en sí. Entonces ellos saben perfectamente cualquier interacción que pueda suponer y que no se pueda absorber bien el alimento, que no haga el fármaco, disculpa, o que no haga el efecto que necesita. Vale. Otra de las preguntas que nos lanzan, como tomamos tantas pastillas, ¿mejor con comida? ¿Mejor todas juntas con comida o a lo largo del día aunque sea sin comida? Bueno, yo siempre aconsejo, hay que vigilar un poco el tipo de medicación. Esto los médicos nos lo van a comentar, si esta medicación tiene que ir vinculada a la comida o se tiene que tomar en ayunas en esta situación. Viendo esto, toda la medicación que podemos tomar con algo de comida, ¿vale? Mucho mejor, pero en este caso es decir, según la prescripción del médico que indique específicamente. Pero si no, se puede tomar antes o durante. ¿Vale? Sí que hay que vigilar, como antes hemos comentado también, Sara, que sí que es verdad que, por ejemplo, el pomelo, decíamos que es un alimento que muchas veces pues, interacciona con muchos fármacos. Entonces, el listado de fármacos es muy alto y yo siempre digo que cuando tenemos mucha medicación, lo que es el pomelo en sí, intentemos evitarlo, porque sí que interactúa con muchos alimentos. Entonces, en lugar del pomelo, pues optar por el zumo de naranja en este caso. Otra de las preguntas es con el tema del hierro, ¿vale? Para tomar el hierro, ¿es recomendable la vitamina C de farmacia? No, con la vitamina C de alimentos ya es suficiente. No hace falta añadir ningún extra de suplementos, simplemente con el aporte de esta vitamina C del alimento que hemos comentado, los cítricos, el tomate, el pimiento ¿Zumo de mismo, naranja, Marina? el zumo de naranja, sí, por supuesto. Vale, otra de las preguntas que nos lanzan es, por la hipertensión pulmonar tengo poca capacidad de movimiento y ejercicio que me causa sobrepeso, aunque llevo dieta baja en calorías, no es suficiente. ¿Cómo podía solucionarlo ya que no gasto nada más que lo que consumo y no consigo bajar peso? Es un reto eso, es un reto. Bueno, esta persona no sé si estás con algún asesoramiento específico. Si no es el caso, te animo a que sobre todo si puede ser a nivel de nutrición, que te pueda asesorar más individualmente, ¿no? Sí, sí Y está. poder...
Marina, sí que Está, está vale. asesorada, pero yo creo que está en ese momento, ¿no? De que ni... Es difícil porque siempre digo, cuando te perdemos peso siempre hay dos partes, ¿no? La alimentación y el ejercicio. Las dos vamos bien, pero cuando el ejercicio no es todo lo que nos gustaría, pues nos cuesta mucho más. Yo siempre animo que si las pautas de la alimentación se sigue correctamente, sea adecuado el aporte de calorías adecuadamente, lo que hay que hacer es mantener este cambio porque a la larga vamos a perder. El problema es que muchas veces intentamos hacer estas dietas y como no vemos resultado, nos desanimamos y lo dejamos. Este es el problema, que cuando lo dejamos entonces vuelve el aporte calórico en total y el cuerpo ya, este pequeño cambio a nivel metabólico que quizá hemos hecho de desequilibrio, se pierde. Entonces, aunque si el ejercicio está limitado y no es posible, intentar mantener al máximo lo que se pueda este control calórico y al final con tiempo va a resultar, porque el déficit está, o sea que el cuerpo es matemático y quieras o no al final acabará bajando, pero cuesta mucho más. Ujú. Bueno, yo creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Cuando el objetivo que tenemos no lo alcanzamos en un tiempo que teníamos previsto, nos desanimamos y a lo mejor Eso es. abandonamos, ¿no? Entonces, sí, pasa Otra... muy y es normal, ¿eh? Es normal. Sí, Pero yo yo creo que siempre todos. animo a seguir y sobre todo por pequeños cambios que sean, aunque nos parezcan pequeños, decir, bueno, para hacer esto no hago nada, no, lo hacemos, porque sí que nos va a servir. Y hoy será un cambio y dentro de 2 semanas quizá hacemos otro cambio y sin darnos cuenta al cabo de unos meses diremos, ostras, fíjate mi alimentación, cómo ha cambiado y lo saludable que lo estoy haciendo ahora y casi, voy a decirlo entre comillas, sin darme cuenta, ¿no? Bueno, yo creo que también de aquí lanzamos, ¿no? El que todos seamos conscientes y tengamos esa fuerza de voluntad de continuar, aunque las cosas tarden tiempo, ¿no? En conseguirse. Eso Otra es. de las preguntas que nos lanzan es el kéfir, ¿mejor tomarlo por la mañana o por la noche? Independiente, como vaya bien. El kéfir, igual que el yogur, pues es este alimento fermentado que tiene probióticos y nos puede ayudar en la salud intestinal. Independientemente, no hay ninguna recomendación específica cuando se quiera. Fenomenal. Luego preguntan, ¿es bueno caminar después de cada comida? Siempre va bien, ayudará un poco más también al tema de la digestión. Siempre estamos hablando de caminar a un ritmo moderado. Cuando terminamos de comer, nuestra sangre se va al estómago a trabajar. Entonces, si empezamos a caminar o a machacarnos en algún tipo de ejercicio, va a ser contraproducente. Entonces, de forma moderada, tranquila, no hay ningún problema. Pero sí que la mejor opción de salir a caminar así, yo siempre digo, pues a media mañana o media tarde, antes un poco de las comidas principales. Ujú. Vale, ya no tenemos más preguntas. No sé si alguien quiere decir algo por el chat o bien a través de preguntas y respuestas. Si no, lo que yo te diría, Marina, es si nos puedes lanzar como un breve resumen de 3 o 4 tips así como más relevantes para que nos los llevemos y bueno, pues un poco, bueno, todos sabemos que comer sin sal es lo mejor del mundo y todo eso, pero nos cuesta mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues si nos pudieras lanzar 3 tips así de lo que has comentado y como resumen del seminario para que nos podamos llevar a casa cada uno. Vale, perfecto. Bueno, pues no entraré tanto en el comer sin sal, sino que intentar en vuestro día a día reducir al máximo este consumo de sal, es decir, como hemos hecho en el menú, cambiar esos alimentos que tienen más sal por alimentos que no tengan tanto, pero ir haciendo cambios poco a poco, ¿vale? Y siempre potenciar, yo animo siempre a jugar un poco en la cocina, ¿no? Como diríamos, que utilizar hierbas, especies aromáticas para potenciar el sabor y que no nos conformemos en comer de forma insípida, sino que hay que buscar otros sabores. Eh, y dar tiempo al paladar, porque se va a acostumbrar a comer con, bueno, a un sabor menos salado y a la larga todos lo vamos a agradecer, ¿eh? Pero el cuerpo, la salud y uno mismo también, porque vamos a apreciar mucho más el sabor de los alimentos reales y no tan a la sal que añaden de más y que al final todo sabe a salado, ¿no? Que queda muy uniforme.
Y muy importante, ¿no? También el mantener esta alimentación saludable para tener un estado nutricional bueno, ¿no? De un peso saludable, sin intentar reducir este peso que nos sobra o subirlo un poco cuando nos falta. Ujú. Mira, nos acaba de llegar otra pregunta. Marina, gracias por estos consejos porque yo creo que siempre nos viene bien tenerlos presente. Nos preguntan si es bueno tomar cúrcuma. No hay ningún problema. Sí, de hecho es una especie muy, muy potente a nivel de cocina, que hay muchas preparaciones que se puede utilizar en preparaciones tradicionales, que lo podemos añadir, cambia un poquitín más el color, pero a nivel de sabor tiene un punto más fuerte que nos puede ayudar también a potenciar este sabor de la preparación, sin ningún problema. Yo creo que tendríamos que hacer como un libro de recetas, ¿no? Porque sí que es verdad que Totalmente, las totalmente. especias no están muy, muy usadas. Te quedas con las más básicas, pero cada día descubres una nueva y dices, joder, pues es que efectivamente no te hace falta la sal para potenciar el sabor, si ya Totalmente. No, y utilizas. lo bueno, mira, lo bonito sería también de cada uno ir probando en casa, ¿no? Y poderlo compartir, de mira, he probado esta receta, ¿no? De garbanzos y verduras y he añadido un poco de curry, pimienta, laurel, ¿no? Añadir un poco de variedad. Eso es, me Sí, lo voy a sí. apuntar para que lo tengamos en Un cuenta en la taller, asociación para hacer aquí una eso receta. es. También me preguntan, mira, se están animando con más preguntas. ¿Qué opinas del jengibre? ¿Se puede utilizar? No hay ningún problema. Se puede utilizar. También es verdad que para potenciar el sabor, también bueno, tiene un punto diferente o muchas veces también para dar sabor al agua, ¿no? Hay pacientes que a mí me dicen "Es que a mí el agua es que no, ya he probado y no". Pues muchas veces intentamos potenciar el sabor del agua con un poco de limón o jengibre mismo. Se puede consumir, no hay problema. Mira, Ana Ramírez dice que si se tiene problemas de coagulación, mejor no tomar la cúrcuma. La cúrcuma podría ser, aquí podría ser, mejor evitarlo. Ujú, ¿vale? O sea que si se tiene algún No, problema en tu sí, sí, sí. Sobre todo es eso, no hacer cambios bruscos en nuestra dieta, ¿no? De repente empezar a añadir mucha cúrcuma, pues esto sí que puede alterar la coagulación. En este caso, pues sería desaconsejado, por supuesto. Ujú. Otra de las preguntas que nos hacen es, ¿se puede realizar una dieta solo de frutas un día puntual para desintoxicar el organismo? No tiene sentido. La verdad es que no sirve, porque lo que estás haciendo es dejar al cuerpo sin todo el resto de nutrientes que necesitamos. La fruta tiene unos nutrientes, pero no tiene todos los nutrientes que el cuerpo necesita a lo largo de un día. Y el beneficio que te supone no es saludable, con lo cual está desaconsejado. Ujú. Vale, gracias Marina por dejar eso claro. También preguntas sobre el ajo negro, si es bueno comer ese tipo de ajo. Se puede utilizar, no hay problema. Lo que sí que es verdad que no tomar suplementos. Hay algunos suplementos específicos, ¿no? Pues antes decíamos la cúrcuma, también hay algunos suplementos de ajo negro. Pues esto sí que mejor no utilizar y en caso que alguien lo esté tomando habitualmente, siempre que lo consulte con el médico, porque sí que a veces hay algunas interacciones de estos concentrados de suplementación de alimentos que pueden interaccionar con la medicación. Ujú. Vale, yo creo que nos podemos quedar, ¿no? Con la idea de, por ejemplo, con el tema de los anticoagulantes, los alimentos que puedan interaccionar siempre y cuando no sean cambios bruscos, Eso sino, por es, ejemplo, si alguien ya tiene en su rutina comer, yo qué sé, pues espinacas una vez a la semana, continuar con esa rutina no le va a hacer ningún eso es, ningún efecto rebote, sino porque ya eso lo es, tiene en su rutina. En cambio, lo que has dicho, ¿no? Si yo nunca he tomado espinacas y de repente empiezo a comer espinacas, eso ya es lo que no es recomendable. eso es. Em, Voy a ver si hay alguna pregunta más que se me haya pasado, Marina. Vale. No tenemos ninguna pregunta más ni en el chat, ni en el lado de preguntas y respuestas.
Así que bueno, pues yo creo que ha sido un seminario muy interesante donde hemos vuelto a refrescar ideas que ya teníamos y que nos llevamos, ¿no? También con el tema de las diarreas, del hierro, bueno, que son temas que suele pasar y que nos llegan consultas habitualmente de pacientes con hipertensión pulmonar, ¿no? De qué pueden hacer para mejorar las diarreas, si hay alguna forma de prevenirlas o de reducir la intensidad, etcétera. Bueno, pues yo creo que con las pinceladas que nos has dado, yo creo que nos puede venir muy bien a todos y tomamos nota de de todo lo que nos has estado contando. Y te agradezco una vez más, Marina, tu predisposición a colaborar con nosotros y te agradezco enormemente que hayas estado esta tarde compartiendo tu saber y tu ciencia sobre el tema de la nutrición Sí, con gracias, todos. gracias a vosotros también. Y ha sido un placer, la verdad que, bueno, si he podido ayudar a resolver algunas dudas, pues muy, bueno, encantadísima y que cualquier otra vez, pues ya sabéis. Pues muchísimas gracias. Yo creo que sí, que todas las dudas han quedado resueltas y bueno, pues si alguien se queda con alguna pregunta ahí sin resolver, pues nos las pueden hacer llegar sin ningún problema. Pues nada, agradeceros a todos una vez más que hayáis estado y bueno, comentaros que normalmente hacemos 3 webinars al año. El siguiente posiblemente ya sea después del verano sobre el tema del nuevo baremo de la discapacidad, que como sabéis tenían de plazo hasta el mes de abril, a finales de mes de abril para implementarlo y utilizarlo y bueno, vamos a ver cómo se evoluciona y haremos un webinar sobre este nuevo baremo para ver cómo nos afecta a los pacientes con hipertensión pulmonar. Así que bueno, pues muchísimas gracias a todos y nos vemos en la siguiente.